¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a este nuevo video del curso de C++, donde vamos a analizar los operadores aritméticos y lógicos de este lenguaje de programación, que nos van a permitir realizar programas mucho más complejos y resolver un gran abanico de algoritmos y de problemáticas. Muy bien, ya con nuestro sistema operativo arrancado, vamos a abrir Visual Studio Code y vamos a crear el archivo 4-operators.cpp o .cc dependiendo de cómo lo utilices tú. Vamos a hacer ahora el include de la librería Input-Output-Stream, la librería IOStream, y también podemos incluir, por ejemplo, la librería String si necesitamos trabajar justamente con ese tipo de datos. Después vamos a hacer el include del estándar cout, el estándar cin y el estándar endline. No estamos utilizando lo que es el resolutor de ámbito para estas funciones específicas, sin embargo es una muy buena práctica de programación que simplemente utilices este using o este uso del std endline, cin y cout únicamente para las funciones que vas a utilizar en tu código, ya que por ejemplo si haces el using namespace std puede que llegues a tener ciertos problemas o es una mala práctica de la programación. Por lo tanto, esta es una mejor práctica que puedes implementar en tu código. Después hacemos la estructura básica de nuestra función main, incluyendo los parámetros argc y el parámetro argv. Finalizamos con el return 0 y ahora sí ya podemos comenzar a trabajar justamente con los operadores. Vamos a diferenciarlos justamente en operadores matemáticos y operadores lógicos. Como ya sabemos, los operadores matemáticos son los operadores que nos permiten realizar, valga la redundancia, operaciones matemáticas con distintos números de distintos conjuntos. En matemáticas pues tenemos los más básicos, que es la suma y el producto, y de la suma y el producto puede emanar el teorema de la resta y el teorema de la existencia de la división o del cociente. En C++ pues tenemos justamente esas operaciones que son las básicas, que es la suma, la resta, el producto, el cociente, y también tenemos el módulo o el residuo de un cociente específico. Sin embargo, eso lo vamos a ver poco a poco. Primero declaramos dos variables de tipo flotante que va a ser número 1 y número 2. Las igualamos a 0 para que no guarden basura de la memoria RAM. Y ahora vamos a interactuar un poco más con nuestro usuario. Vamos a pedirle que nos digite ambos números para comenzar a trabajar con dichos números en distintas operaciones matemáticas, y también lo vamos a utilizar para hacer comparativas. Muy bien, digítame un segundo número, ahí está. Vamos a agregarle un pequeño endline para formatear mejor el código, mejor el output de nuestro código. Y ahora utilizando la función cin vamos a hacer lo que es el input, o vamos a gestionar lo que es el input de nuestro usuario para guardarlo en nuestras variables. Ahí está, cin, con los operadores de inserción, que son esas doble flechita o doble piquito. Lo vamos a guardar en la variable número 1. Posteriormente lo vamos a guardar en la variable número 2. Ahí está, perfecto. Le damos un poco de espacio para que el código se vea mejor. Y aquí ya podemos comenzar a definir los operadores y justamente las operaciones, y declaramos algunas variables que se encarguen de guardar estos valores específicos. Por ejemplo, vamos a declarar una variable de tipo flotante que se llame suma. Ahí está, número 1 más número 2. Perfecto. También podemos definir lo que es la resta, el producto y otros apartados más. Ahí está, perfecto, vamos con el producto. Después sigue lo que es el cociente o una división, como lo conozcas en tu lengua o en la forma que tengas de hablar. Puedes conocerlo como cociente o como división. Ahí está. Muy bien, y finalizamos ahora con lo que es la implementación del módulo, o lo que es el residuo, por así decirlo, al realizar una división específica. Sin embargo, aquí un pequeño disclaimer: esto solamente funciona para tipos de dato entero. Si te das cuenta, aquí ya nos está marcando un pequeño error, ya que tanto número 1 como número 2 son variables de tipo flotante. Por lo tanto, para subsanar este pequeño error de código, lo que podemos hacer es un casteo explícito de los datos. Es decir, vamos a castear tanto número 1 como número 2 para que en base en esto ya los convierta a tipo de dato entero, y ahora sí podamos obtener de forma coherente lo que es el módulo o el residuo de dividir un número entre el otro. Si el número es igual a 0,
quiere decir que es un producto o que es una división, por así decirlo, entera. Es decir, por ejemplo, 4 entre 2 no nos va a dejar ningún tipo de residuo, ya que ambos comparten divisores en común. Por lo tanto, pues bueno, ahora simplemente vamos a implementar un pequeño cout para cada uno de los datos. Lo vamos a hacer de forma bastante rápida para que nosotros podamos ya ver en pantalla, o mejor dicho, dentro de la consola, lo que son los resultados de esas operaciones. Ahí está, guardamos el archivo y lo podemos ejecutar desde el botón de play que tenemos arriba a la derecha. Digitamos ambos números y hace correctamente la operación. Aquí a lo mejor este endline sale sobrando un poco. Ahí está, lo corregimos. Volvemos a ejecutar el código. Perfecto. El número 1 es 12 y el número 12 igual es 12. La suma es 24, la resta es 0, el producto es 144. El coeficiente, perdón, ahí lo escribí un poco mal, no es coeficiente, es cociente. Pero pues bueno, es igual a 1 y el módulo es igual a 0, ¿no? Eso pues son datos correctos, ahí está todo perfecto. Y ahora sí podemos pasarnos a lo que es el apartado de operadores lógicos. Los operadores lógicos nos van a permitir evaluar condiciones y también nos permiten hacer distintas comparativas. Dentro de los operadores lógicos, por así decirlo, también tenemos una pequeña subdivisión que yo quiero encontrar, que son los operadores de comparativa. Esos operadores pues nos permiten evaluar condiciones para saber si algo es igual que otro, si un objeto, una entidad o una variable es igual a otra, y eso se va a evaluar mediante condiciones, o mejor dicho, mediante variables que son de tipo booleano, que pueden tener el valor tanto de true como el de false. En lenguajes como C no tenemos esas implementaciones, o sea, no tenemos el tipo de dato true, ni el tipo de dato false, ni los tipos de dato booleano. Sin embargo, ahí se maneja como 1 y como 0, encendido y apagado en la computación por excelencia. Y pues bueno, aquí ya vamos a evaluar lo que es la primera condición. Vamos a ver si el número, o mejor dicho, vamos a tener ya dos variables, una es verdadera y la otra es falsa, y vamos a evaluar si ambas son iguales, es decir, el doble igual. Hace la comparativa para ver si un objeto o una entidad o una variable es igual a la otra, y podemos imprimir justamente lo que es la comparación 1. Vamos a ejecutar el código, ponemos los datos de nuestro apartado de matemáticas y como puedes ver nos da el resultado de 0. ¿Por qué nos está dando el resultado de 0? Porque bueno, el tipo de dato booleano siempre guarda los tipos, los valores como 1 o como 0, pero es un typedef que podríamos definir como una definición de tipo implementada ya en este lenguaje de programación por defecto. Y pues bueno, ya tenemos la comparación de igualdad. El tipo, bueno, el resultado es 0, ya que el false se representa justamente con ese número, ¿no? Con el 0. Ahora también podemos hacer comparativas de mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Tenemos ese pequeño abanico que nos permite implementar distintas lógicas o manejar varios algoritmos. Por ejemplo, estos operadores se utilizan mucho ya cuando vemos, por ejemplo, estructuras de datos, ordenamiento de arrays o búsquedas secuenciales, búsquedas binarias y muchísimos tipos de algoritmos. Es muy útil ese tipo de comparativas porque bueno, nos permiten evaluar ciertas condiciones. Si un número es mayor que otro, si un número es menor que otro, si es mayor o igual que, menor o igual que, y podemos ir imprimiendo, por ejemplo, también esas comparativas. Sin embargo, pues eso va a variar un poquito dependiendo de qué números inserte el usuario, ¿no? Muy bien, ahora aquí ya vamos a ver lo que son las comparaciones de mayor o igual que, para que veas un poco la sintaxis general y también lo de menor o igual que, ¿no? Ahí está, menor o igual que. Perfecto. Aquí vamos a ponerle una pequeña nota, operadores lógicos de comparación. Operadores de comparación, vamos a dejarla así para que sea un poco más descriptivo. Perfecto. Ahora pues igual podemos evaluar mediante una variable booleana que va a guardar los datos. Ponemos mayor que, mayor o igual que. Ahí está. Ponemos que si el número 1 es mayor o igual que el número 2. Ahí está. Y va a evaluar la condición y simplemente va a verificar si es un número más grande o un número igual al número 2. Caso que si sea verdadero, pues va a retornar lo que es el 1
o el true. Caso contrario, pues va a retornar el false. Y también tenemos su implementación contraria con el inverso, ¿no? O sea, nada más simplemente es cambiar el orden de, o mejor dicho, la orientación de la flechita, del piquito, del paréntesis triangular, por así decirlo. Simplemente es compararlo, ¿no? Es como que cambiarlo, el orden o la dirección hacia la cual estamos evaluando. Prácticamente o en esencia son el mismo. Podrías implementar únicamente uno, pero también, por ejemplo, podemos implementar otro operador. Ahí está. Como puedes ver, pues ya tenemos lo que es el menor o igual que implementado correctamente, aunque bueno, genuinamente yo casi siempre utilizo solo el mayor o igual que, porque al final de cuentas lo único que tendrías que hacer para evaluar la misma condición es intercambiar las posiciones entre número 1 y número 2 si quieres evaluar la condición opuesta, por así decirlo. Inclusive en las comparaciones de mayor que y menor que, pues es prácticamente lo mismo, simplemente tienes que cambiar el orden, ¿no? Y ahí está. Y también tenemos el operador de diferencia. El operador de diferencia se hace mediante el operador de negación, que vamos a ver ahorita, que es justamente el signo de interrogación, y el igual. Por ejemplo, ahí nos está pidiendo, estamos analizando, si verdadero es distinto de falso. Eso es una condición verdadera, ¿ok? La verdad, o sea, 1 es distinto de 0, eso es verdad, por lo tanto nos va a retornar el número 1. Y también ahí ya tenemos, pues justamente vamos a hablar un poquito ya de los operadores lógicos como tal, o sea, ya los operadores en forma, los operadores lógicos, y aquí tenemos el operador de negación, perdón. El operador de negación te permite negar una condición específica o una variable booleana. Por ejemplo, aquí tenemos una variable que es verdadera. En esencia, si imprimimos verdadero, nos va a dar el resultado de 1. Ahí está. Sin embargo, cuando imprimamos negación, nos va a devolver el valor de 0. ¿Por qué? Porque, bueno, simplemente toma el valor de 1, dice, va, eso es verdadero, voy a sacarle la contraria y ahora voy a imprimir lo que es el 0. ¿Ok? Así es como se maneja el operador de negación. Si tienes falso, te devuelve un verdadero, y si tienes un verdadero, te devuelve falso. Eso también es muy útil para hacer ciertas comparativas, como por ejemplo ya vimos, podemos hacer un operador más complejo, que es el operador de diferencia. Analizamos si un punto, o si una variable, o si un objeto es distinto de otro, si no está vacío, si sí está vacío y demás. Nos sirve para implementar muchos algoritmos y ahí es bueno que lo conozcas. Como puedes ver, ahora hacemos lo inverso, negamos la condición de falso, por lo tanto ahora lo va a tomar como verdadera la negación. Puede sonar a lo mejor un poco confuso, pero es más sencillo de lo que parece ese tipo de operadores lógicos, ¿no? ¿Ok? Tenemos el operador de sí y solo sí, que pues bueno, es un operador matemático por excelencia. También tenemos los operadores, bueno, el sí y solo sí lo podemos ver implementado con lo que es el operador AND dentro de C++. El operador sí y solo sí podríamos verlo como que se tiene que cumplir esa condición y también se tiene que cumplir esta otra. Si alguna de las dos es falsa, ya no se va a cumplir mi condición específica. Por ejemplo, vamos a analizar que dice verdadero y falso, o verdadero y verdadero. ¿Eso que nos está diciendo? Bueno, está evaluando cada una de las condiciones por aparte, o sea, la que está antes del doble ampersand y después del doble ampersand, y lo que está evaluando es si ambas son verdaderas. Si lo son, te devuelve un valor verdadero. Caso contrario, que cualquiera de las dos sea falsa, te va a devolver un valor falso. Por lo tanto, podremos verlo como un sí y solo sí, para que exista solamente una salida posible, ¿no? Pero sin embargo también tenemos una opción un poco más flexible, que es el operador de OR. El operador de OR simplemente evalúa cualquiera de las dos condiciones puede ser cierta y ya con eso me basta para que todo sea verdadero. Por ejemplo, aquí lo vamos a poner igual a verdadero OR, que es con una doble línea vertical, false. Con esto simplemente vemos que una de las condiciones, solamente una es verdadera, la primera, la otra es falsa. Sin embargo, eso no le preocupa a nuestro operador de OR, ya que con que una sea verdadera, ya le basta para que sea verdadera toda la condición. Caso contrario, que pasa por ejemplo para lo que es el operador de sí y solo sí, o el operador AND, que con una condición que sea falsa, ya te tumba todo y ya simplemente dice que la condición ha resultado en falso. Ahí está, uno u otro. Lo imprimimos, seguimos manejando todo esto. Uno u otro ya nos devuelve el valor de 1, como lo estábamos esperando justamente, ¿ok? Ahora si ponemos por ejemplo los dos como tipo de falso,
pues ya cuando ejecutamos nuevamente nuestro código ya nos va a devolver un valor falso, como puedes ver. Si te das cuenta, esos operadores tanto matemáticos como lógicos son la verdad bastante intuitivos. Lo único que tienes que llegar a conocer a grandes rasgos es un poco lo que es la sintaxis o qué símbolos son los que se están utilizando para este fin. Ahora, ahorita todavía no vemos a fondo lo que son las estructuras de control como los ifs, lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero por ejemplo ya estas implementaciones o estas lógicas nos permiten hacer condicionales dentro de nuestros algoritmos o dentro de nuestros programas. Aquí tenemos por ejemplo un condicional if que evaluar si por ejemplo el número 1 es mayor que 0 y el número 2 debe de ser mayor, el número 1 debe de ser mayor que el número 2. Y simplemente le informamos al usuario que entramos en la condición. ¿Ok? El número 1, recordemos, tiene que ser mayor que 0, aquí se cumple, sin embargo no entramos en la condición porque el número 2 es mayor que el número 1. Y como estamos evaluando una condición AND, es por eso que no se cumple ya que una de las condiciones es falsa. Aquí tenemos el caso contrario, imprimimos el número 15, es mayor que 0, y también 15 es mayor que 12. Por lo tanto, al evaluar la condición AND, ya evalúa correctamente todo y nos deja entrar en el condicional. Eso nos permite implementar ciertas lógicas para algunas partes de nuestro programa. Por ejemplo, inclusive podemos hacer algo un poco más, llevarlo un poco más allá, como las definiciones y compilación condicional que veremos en clases más avanzadas, donde tú puedes definir en base al sistema operativo en el que estás trabajando qué cosas sí quieres implementar y qué cosas no quieres implementar, dependiendo de algunas condiciones de tu sistema. ¿Ok? Pero a grandes rasgos ya vimos lo que son los operadores lógicos y los operadores matemáticos. Así es que sin más que decir, me despido por esta clase, espero que hayas aprendido bastante y le doy un agradecimiento especial a los mecenas del canal que ayudan a seguir teniendo un contenido de calidad dentro de este canal. Les agradezco mucho, nos vemos en un siguiente video, hasta pronto.